Mis estimados, qué privilegio para su servidor poder saludarles, al mismo tiempo compartir con ustedes un pequeño mensaje de esperanza. Pero antes de meditar en él, quisiera pedirle que medite usted. Es el último viernes del mes de agosto, prácticamente 8 meses se nos han ido. ¿Hasta dónde ha mejorado nuestra relación con Dios? Sin duda alguna, cuando empezaba el año hablábamos de propósitos, de algunos objetivos. Y sé que más de uno propuso en su corazón acercarse más a Dios. A esta altura, 8 meses terminados, prácticamente esta semana que inicia veremos el intercambio de mes. Pero mis estimados, analizar hasta dónde hemos puesto nuestro empeño, nuestro esfuerzo, nuestro gozo en las cosas de Dios, creo que valdría la pena. Porque sin duda alguna eso es lo que nos llevará a ese futuro, a ese puerto seguro que hemos estado buscando desde hace mucho tiempo. Esta noche para mí es un privilegio, como le mencionaba, porque el mensaje que hemos de meditar es un mensaje que a más de uno quizá nos ha llamado la atención en algún momento, surgen dudas, surgen preguntas, a veces humanamente surgen inconformidades con nuestro Dios, pero de manera general y de manera breve, trataré de compartir con usted algunos de los recordatorios y quizá algunas definiciones que es importante conocer al estudiar la palabra de nuestro Dios. Para esto quiero exponerle una pequeña fábula. Recuerde que las fábulas no son reales. Bueno, resulta que un hombre era muy pobre y se hallaba gravemente enfermo. Él había ido a buscar a diferentes médicos y a medida que los visitaba le decían, ¿sabes qué? No hay solución para tu problema. Llegaba con otro médico con la esperanza de escuchar un comentario diferente y decía, no, no hay solución para tu problema. Tu enfermedad es inminente y destructiva. Este hombre entonces, al ver que no había solución ante ese final caótico llamado muerte, estando desesperado, dice la fábula, que se dirige a los dioses. Y entonces les dice que si ellos le ayudan a restablecerse, él les promete ofrendar una suma considerable de dinero. Su mujer, que fielmente le cuidaba y se encontraba a su lado, escuchó esta declaración y entonces le preguntó, oye, ¿y de dónde vas a sacar todo ese dinero para pagar si ellos te restablecen? El hombre de manera irónica contestó, ¿tú crees que los dioses me lo van a reclamar si me restablezco? Con esto, mis estimados, tenemos una lección. Esta fábula nos dice que los hombres hacemos fácilmente promesas sin la intención de cumplirlas. Y es que cuando nosotros hablamos de promesas, algunos hemos escuchado tantas que a veces ya no creemos en ellas. Otros las hemos pronunciado en algún momento de nuestra vida. Quiero ejemplificarlo, en algún momento los hijos le hacen promesas a los padres le han hecho promesas a los hijos, el esposo le hace promesas a la esposa o la esposa al esposo, entre hermanos, incluso entre amigos llegamos a escuchar promesas. Pero el ser humano está acostumbrado a vivir con promesas cumplidas, pero también con promesas olvidadas. Si esa noche yo le preguntara a usted qué tipo de promesas son las que más ha vivido, seguramente recordaría las promesas que no fueron cumplidas. Y eso de parte de otras personas, porque a veces las que nosotros prometemos también las olvidamos. Pero mis estimados, esta noche yo le dije que hablaríamos un repaso, un aspecto que a veces crea dudas. Y es que quiero con ustedes meditar en las promesas espirituales. Eclesiastés capítulo 5 verso 4 nos dice de la siguiente manera, cuando a Dios le hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mis estimados, muchas veces hacemos promesas a las personas que amamos, a las personas que nos rodean o a las personas de las que necesitamos ayuda.
Pero aquí hay un aspecto crítico cuando nosotros le hacemos promesas a Dios. Yo no sé si en algún momento de su vida usted le haya hecho una promesa a nuestro Dios, pero más de uno seguro estoy que lo hemos hecho. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en necesidad, es muy fácil decirle al Señor, Señor, ayúdame y yo te prometo que haré esto o que dejaré de hacer aquello, por nombrarlo. Sin embargo, mis estimados, el libro de Eclesiastés, en esa sabiduría de Salomón, nos dice, mira, si a Dios le prometes algo, no tardes en cumplirlo, porque a Él no le gusta la gente insensata. Cúmplele lo que prometiste. Quiero traer a su mente, por ejemplo, ese personaje que de alguna manera tenía un carácter rebelde, era un mensajero de Dios, le gustaba hablar de Dios, pero su carácter era áspero y necesitaba cambiar. Seguramente usted lo va a identificar de esta manera. Como el hombre es desobediente, Dios le da una segunda oportunidad, pero le manda un gran pez. Cuando este hombre está en el pez 3 días, le sirve para meditar, para hacer un stop en su vida, para hacer un análisis personal. Y entonces el hombre le dice a Dios, está bien, ayúdame a salir de esta ballena y yo te prometo que voy a cumplir ese mandato que tú me estás dando. Y efectivamente la historia nos dice que Jonás es arrojado del gran pez y entonces va y cumple la promesa. Él estaba en un proceso de formación del cual no hablaremos hoy. Sin embargo, mis estimados, una vez que le hace una promesa a Dios, Él cumple la parte que le corresponde. Y entonces dice el verso 5 de Eclesiastés, mejor es que no prometas y que no, a ver, perdón, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Nuestra lengua, nuestra boca es difícil de contener. Cuántas palabras hirientes hemos pronunciado y cuántas promesas muchas veces hemos pronunciado y hemos escuchado también de otras personas. Pero el sabio Salomón nos dice, mira, es mejor que no prometas, que lo cumplas. Dice, no hagas, verso 6, que tu boca te haga pecar. Mis estimados, las promesas un desafío para el ser humano porque es un compromiso. En pocas palabras, si no estás dispuesto a asumir un compromiso, mejor no digas nada, porque a Dios no le agradan las personas insensatas. Ahora bien, eso es hablando de las promesas que yo como ser humano suelo extender para con los demás. Pero ¿qué en cuanto a las promesas de Dios? Debo recordar, mis estimados, que el libro de Números capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre, porque los hombres mentimos, complementa el verso, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Con esto, mis estimados, nosotros tenemos una certeza. Dios no miente. Si Él ya lo dijo, lo va a cumplir. Si Él ya habló, lo va a ejecutar. Él no suele arrepentirse como los seres humanos que a veces decimos, híjole, mejor no lo hubiese hecho y mejor yo creo que ya no voy a cumplir eso que dije. Mis estimados, las promesas de Dios se clasifican en dos tipos en la Biblia. Unas de ellas, debo decirlo y grábelo bien esta noche, es el mensaje que quiero compartir. Un tipo de promesas en la Biblia son aquellas promesas condicionadas, es decir, son aquellas promesas que requieren la participación del ser humano para que se puedan cumplir. Y la segunda parte o el segundo tipo de promesas son aquellas que podríamos denominar absolutas. No dependen absolutamente de nadie. Dios la dijo y Dios la va a cumplir, con o sin ayuda del ser humano, con o sin participación del ser humano. Pero en este momento yo quisiera enfocarme más a las promesas que son condicionadas, porque muchas veces son las que nos causan dudas. A veces nosotros le exigimos a Dios y le decimos, oye, pues si tú eres bueno y eres poderoso y dijiste que en tu palabra me puedes ayudar, ¿por qué no me estás ayudando? Y muchas veces viene la frustración e incluso decimos, ya no quiero saber de la palabra de Dios. Pero mis estimados, en el primer tipo de promesas debo decirles que son condicionadas en su mayoría como la que acabamos de escuchar. Por ejemplo, en los mandamientos hay una promesa, bueno, voy a tomar solo este ejemplo, una promesa
que está condicionada. Dice de la siguiente manera, usted lo puede leer todo ahí en Éxodo 20. Dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay una promesa de longevidad, una promesa de vida larga, pero el mandato es bien claro. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y es que a veces le decimos a nuestro Dios, quiero vivir mucho y quiero vivir bien durante todos esos años, pero nos olvidamos de la parte que Dios nos está solicitando en este caso, de honrar a vuestros padres. Por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 7, dice de la siguiente manera, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Recuerde que en el antiguo mundo, la tierra representaba sustento, ya fuera por trabajo ganadero o por trabajo agricultor, la tierra en todo momento, incluso para alimento, representa el sustento. Y muchas veces el pueblo tenía que padecer o pasaba hambrunas, pasaba problemas, sequías. Y entonces Dios les recuerda, miren, yo puedo sanar su tierra, yo puedo hacer próspero el negocio, yo puedo hacer fértil sus tierras de labor, yo puedo hacer todo por ustedes en cuanto al sustento. Hoy en día yo le diría, Dios también, si usted se ha quedado en algún momento sin empleo, tiene que tener la certeza y la confianza de que Dios va a proveer. Sin embargo, mis estimados, para que pueda haber esta provisión, el texto es bien claro. En primer lugar dice, si mi pueblo se humillare, y como latinos tenemos un problema, porque creemos que humildad es sencillez. Es decir, vivo una vida precaria y eso es humildad. No, mis estimados. Humildad es reconocer que todo lo que tengo y que todo lo que soy es gracias a Dios. En primer lugar, este verso me dice, tienes que reconocer que todo lo que existe es de Dios. Bueno, si ya lo reconociste, entonces en segundo lugar dice el verso, debemos orar. Ok, ya lo reconocí y estoy orando. Aquí hay un conectivo lógico y o y que me suma. La y en matemáticas o en ciencias es sinónimo de suma. Bueno, ya reconociste el poder absoluto de Dios. Súmale la oración. El verso 14 continúa y dice, súmale buscar el rostro de Dios. Y físicamente, mis estimados, hoy no podemos ver el rostro de Dios. Sin embargo, lo podemos conocer a través de las Escrituras. Aquí podría yo poner ya tres términos. Reconoce a Dios en su poder absoluto. Súmale la oración. Súmale el estudio de la palabra. Y viene un cuarto, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, mis estimados, cuando yo oro y cuando yo leo la Biblia, voy a encontrar muchos errores en mi vida personal. Y no basta con encontrarlos, ahora tienen que venir los cambios. Si yo reconozco a Dios, sumo la oración, sumo el estudio y le sumo el cambio en mis hábitos, entonces dice la promesa, yo oiré desde los cielos, dice nuestro Dios, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis estimados, perdonar pecados también en el Nuevo Testamento es sinónimo de salud. A veces tenemos mucha prosperidad, el dinero no falta, las propiedades no nos faltan, esa estabilidad económica está muy bien, pero hay problemas de salud. No solamente es reclamarle a Dios y decirle, Señor, yo quiero que me des salud como le diste al paralítico, como le diste a los leprosos. Y Dios lo puede hacer, mis estimados, pero dice aquí, reconóceme en primer lugar. Ora, lee mi palabra y cambia tus hábitos de vida. Así que, mis estimados, este es un ejemplo de cómo es que las promesas de nuestro Dios son condicionadas. Y no es que Él no tenga el poder para realizarlo, sino que requiere esta participación humana para que esta promesa pueda culminar. Otra promesa que quisiera mencionar esta noche es, por ejemplo, la promesa de la salvación. Y es que si esta noche yo le preguntara a usted, ¿usted quiere ir al cielo? ¿Quiere ser salvo?
¿Quiere llegar a esa tierra prometida donde no hay dolor, tristeza, llanto ni clamor? Yo sé que la respuesta es sí. Pero el libro de Juan, capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Si usted quiere ese don de la salvación, es importante recibir a Jesús. Es importante creer en Él, no saber que existe, creer en Él. Y creer es sinónimo de confianza. El verso 13 dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación, mis estimados, es un regalo extendido para todos y cada uno de nosotros, pero es una promesa condicionada. Dios no puede salvar a aquel que no quiere ser salvado. ¿Y cómo sé si quiero ser salvado? Bueno, podríamos ampliarle. Repito, Juan 1.12 de tarea, puede leerlo en casa. El tiempo es corto y se nos termina, mis estimados, pero quiero recordarle que en el libro de Génesis capítulo 22 hay una promesa y dice de la siguiente manera: te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Esta es una promesa dada a una persona que estaba por vivir casi un siglo, 100 años, cercano a los 100 años. Humanamente diríamos, ¿cómo alguien de 100 años puede tener descendencia? Pero mis estimados, volvemos a recordar, Dios promete y Él no es hombre para que falle a sus promesas. Dios le estaba diciendo a Abraham, mira, te prometo que tu descendencia va a ser tan numerosa como los granitos de arena que hay en la playa. Así como en una noche, y yo les diría, tómese el tiempo, es también un aliciente para nuestra salud, una noche fuera de la ciudad, y contemple las estrellas y verá que son millones y millones. Bueno, así fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le promete esa descendencia. Y entonces Abraham se desespera porque no ve llegar esta promesa, y pasan los días, los meses, y no ve la promesa. Lamentablemente quiero resumir la historia. ¿Por qué este hombre entonces trata de ayudar a Dios? Dios me prometió descendencia, mi esposa no me puede dar un hijo. Entonces trata de ayudar a Dios y concibe a Ismael fuera del matrimonio. Esto lamentablemente en tiempo después tuvo que despedir a Ismael, tuvo que dejarlo salir al desierto con la plena idea de que su hijo iba a morir allá donde no había alimento, donde no había agua. Y yo quiero que usted se imagine el dolor de ese padre que tenía la esperanza de una gran descendencia y ahora estaba viendo cómo uno de sus hijos se iba al desierto exiliado. Mis estimados, Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Hay una respuesta de promesa de parte de Dios, pero es importante la acción humana, aunque debemos tener cuidado, como en el caso anterior, de querer ayudar a Dios. Mis estimados, los amigos de Daniel que se encontraban fuera del horno de fuego, Nabucodonosor dijo, o adoran mi imagen o serán echados al horno de fuego. Ellos conocían muy bien las promesas de Dios, pero ellos claramente dijeron, mira, rey, no vamos a adorar tu imagen porque nosotros creemos en Dios, no vamos a rebajar a Dios a una simple imagen. Y mis estimados, hoy en día cuando hay problemas, muchas veces solemos rebajar a nuestro Dios a un pequeño amuleto. Oh, qué tremendo error. Mis estimados, en este momento los jóvenes dijeron, mira, mira, rey, seamos librados o no, nosotros vamos a mantenernos leales. Aun si tenemos que morir, seremos leales a nuestro Dios. Y es que esta prueba de lealtad, mis estimados, pues suele venir en nuestros días cuando a veces nosotros también decimos, es que si no trabajo transgrediendo algún mandamiento, me voy a morir de hambre. Mis estimados, es una prueba. La historia dice que Dios libró a estos jóvenes de la mano del rey, porque ellos sabían que Dios no era un hombre que podría mentir. Ellos sabían que Satanás gobernaba este mundo y que podrían morir, pero dijeron, vamos a ser leales a Dios.
No usaron las promesas de Dios a conveniencia ni se pusieron a gritarle, a ver, Dios, ¿dónde estás? Mira que nos van a aventar al horno, no, no te vemos, mis estimados. Ellos simplemente creyeron y confiaron, y la respuesta de Dios no tardó en venir. Hoy en día, no sé si el trabajo, el cónyuge, la escuela, los amigos, nos distraen para mantener esta relación personal con nuestro Dios. Quiero terminar diciéndole que debemos confiar en sus promesas. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Abraham no fue tan paciente como debió ser. Esta noche yo le diría, sea paciente. Ore con fervor, lea las escrituras y actúe en la parte que nos toca cumplir. Ese Dios de maravillas en el pasado es el mismo Dios que puede hacer maravillas en la vida de usted. ¿Tiene hambre? En su palabra dice, yo soy pan vivo. ¿Tiene sed? Jesús dijo, yo soy agua de vida. ¿Necesita usted trabajo? Dios lo puede proveer. ¿Tiene temor? ¿Vive con incertidumbre? Dios siempre está con nosotros. Hay una necesidad, mis estimados, no duden que Dios la puede satisfacer, porque usted y yo tenemos acceso al trono celestial. No necesitamos, como en el antiguo tabernáculo, de un sacerdote que pudiera ser intermediario. Y usted tiene acceso directo ante el trono celestial. Y Jesús dijo claramente, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, os lo dará. En aquel santuario el incienso subía en aquel tabernáculo del desierto. Y hoy, mis estimados, suben nuestras oraciones hasta el Padre Celestial. Por eso esta noche quiero terminar invitándole y diciéndole, no desperdiciemos tiempo. Si queremos una de sus promesas, veamos cuál es nuestra participación y vayamos a Dios con cada una de nuestras peticiones, que Él seguramente ya tiene respuestas para lo que hemos de pedir. Gracias por habernos sintonizado. Esperamos que sea de bendición esta pequeña meditación y no duden en invitar a otros para que también puedan sintonizarnos. Que el Señor les bendiga.